Bueno, compañeros, bienvenidos a nuestra segunda tutoría de finanzas corporativas y mercado de valores. Para el día de hoy tenemos entonces programado trabajar el tema de la introducción a las finanzas corporativas en un documento que les había quedado de tarea. Como segunda instancia vamos a mirar una presentación, una ayuda, pues como una presentación para estudiar un poquito lo que ha sido la evolución a través de la historia del mercado de valores, como cuál es el inicio. Eso solamente vamos a hacer de reseña histórica y vamos a llegar como a la actualidad y vamos a hablar de algunos conceptos claros sobre el mercado de valores. Y por último, vamos a ponernos de acuerdo en cómo se van a desarrollar las exposiciones que son dentro de 8 días y vamos a también a definir cómo vamos a entregar los temas, muchachos. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ustedes saben, lo primero es la participación. Entonces, si alguien durante la semana leyó, vio, tuvo acceso a alguna información financiera que le pareció muy interesante y la quiere compartir con el grupo, o sea, este es el momento para que nos la comparta. Yo, profe. Profe, Eh, John, digamos que las damas primero, Viviana. Buenas noches a todos. Pues yo estuve mirando algunas noticias y una que me pareció pues como interesante es que van a ingresar unas empresas chilenas en el mercado pues local, en el mercado accionario local, debido a que se considera que no hay mucha lista pues como de empresas que estén en la bolsa. Entonces van a ingresar estas empresas chilenas a partir del mes de septiembre para poder tener como más dinámica en la bolsa. Me pareció interesante. Sí, ese tema es interesante. Digamos que cada vez se ha tratado digamos que se trata de, con el mercado de valores, conseguir más participantes, porque realmente solo los participantes colombianos pues son pocos, ¿cierto? La verdad es que nosotros no tenemos una cultura muy arraigada, digamos, del mercado de valores. Nosotros todavía somos muy tradicionales en eso. Eso lo vamos a ver en un documentico que vamos a trabajar por allá, como en la quinta tutoría, que se llama Mercados Financieros Internacionales, en donde vamos a hacer un comparativo entre unos modelos alemanes y unos modelos anglosajones, unos que tienen un desarrollo más profundo, digámoslo así, en el tema del mercado de valores, que las empresas han entendido, o sea, se han democratizado más las negociaciones en el mercado de valores, es decir, se le ha dado acceso a más personas a ese negocio y ha crecido de manera exponencial. En Colombia, ustedes lo van a ver, mejor dicho, las conclusiones las vamos a sacar el día que hagamos las exposiciones, cómo el capital en Colombia es de unos muy pocos, de unos pocos grupos de empresarios, ¿sí? No se sale de ahí, es decir, no hay democratización en la participación accionaria de las grandes empresas en Colombia, están dominadas por unos grupos económicos, eso lo vamos a ver. Muchas gracias, Viviana. John. Bueno, John me iba a contar algo. Bueno, ¿alguien más que tenga tema para participar? Bueno, muchachos, recuerden que esto les da puntos en el 30%, ¿sí? Les sostiene esa nota de participación que yo les doy iniciando el 5 y que va perdiendo valor. Recuerden lo que habíamos hablado y lo que concertamos en la primera tutoría, en la concertación del compromiso académico. Muchas gracias por la participación. Bueno, muchachos, bueno, rápidamente vamos a hacer el llamado a lista para que dejemos esto listo de una vez. Diana Paola Castaño. Steven Gallego. Presente. Listo, Diana Paola no está o está sin audio. Diana Castaño, ay, qué niña tan de buena, mira, ahí acabo de entrar. Bueno, Nashley Aguirre. Presente.
María Erika Betancourt. Presente, profe. Iván Darío. Presente, profe. Juliana. Presente, profe. Lina Marcela. Presente. Erika Janet. Listo. Lina Marieta. Presente, profe. Bueno, Luz Mariet. Luz Mariet. Angie Tatiana. Presente, profe. Michael. Presente. Juliana Gaviria. Presente, profe. Juan Esteban González. Presente, profesor. Yesenia. Listo. Jenny Carolina. Presente, profe. Daniela Leguízamo. Presente, profe. Claudia Milena Loaiza. Claudia Milena Loaiza. Melissa López. Presente, profe. Diana Carolina Mejía. Presente, profe. Juan David Mogollón. Presente. John Freddy Montiel. Presente, profe. Valentina Orrego. Presente, profe. Viviana Osorio. Presente. Caterine Pinzón. Jamie Caterine. Miriam Joana Ramírez. Presente. Juliet Rojas. Presente, profe. Y María Elena Villa. María Elena Villa Castillo. Listo, muchachos. ¿A alguien no llamé dentro de esta lista? Bueno, listo. Bueno, muchachos, entonces vamos a empezar con lo siguiente. Resulta que nosotros teníamos una tareita de una lectura sobre la introducción a las finanzas corporativas. Es un documento muy cortico que les dejé, muy considerado este tutor, sobre unos conceptos muy claritos sobre lo que son finanzas corporativas. Es un documento que por ahí tiene unas cifras que no están actualizadas, pero no nos interesan las cifras. Nos interesan los conceptos sobre finanzas corporativas, sobre las decisiones del director financiero, sobre las funciones de ese director o ese gerente o ese vicepresidente financiero, sobre los tipos de asociaciones, sobre la teoría o el dilema de la agencia. Bueno, sobre todos estos puntos que están allí que ustedes ya me van a contar. Entonces vamos a empezar mirando esa lectura y ustedes me van a ir contando cómo empieza, cómo es la introducción a ese documento sobre finanzas corporativas y lo primero que nos empieza a contar que es la historia de Steve Jobs. Día uno, por favor, que así en... Profe, pues dentro de esas, pues ¿Aló? Profe, ¿me escucha? Sí, espérate, yo quito mi audio para que no te interfiera. Dale. Bueno, pues, profe, que iniciaba, como usted lo dijo, con uno de los que fundó la empresa, pues, de Apple, o que estaba trabajando en conjunto. Pues, más de que, pues, como lo que aprendí, pues, lo que el muchacho hacía, pues, a lo último como que se cansó, o bueno, decidió salir de la empresa e iniciar otra empresa, pues, me parece a mí de que fue como, a pesar de que él se sentía cómodo y que tenía muy buenas ganancias y que le estaba yendo bien con esa empresa, entonces él decidió más bien cambiar, decidió como mostrar otra que si me iba bien en esto, entonces yo creo que también me va a ir bien en otro que yo emprenda. Después de eso, pues cuando empezaron ya a hablar acerca
de cómo se debe iniciar el negocio, qué se debe plantear y de cómo se debe como plantear las preguntas con relación a dónde se quiere llegar, cómo Sí, se quiere lograr, cómo se quiere, sí. o sea, cuánto tiempo se va a demorar uno en llegar a esa meta, cuánto me va a demorar, las primeras preguntas que se deben hacer con relación a cuando se emprende como un nuevo negocio. Bueno, Lina, excelente. Pero entonces empecemos por definir por qué salió Steve Jobs de Apple. Pues él dice que decidió, o sea, que a pesar de que ya tenía pues las otras acciones, ay, profe, me espera un momentico. Perdóname, Lina, ¿alguien de pronto tiene otra versión de por qué salió Steve Jobs de Apple? Supuestamente el desempeño de la empresa comenzó a deteriorarse, entonces Sí. digamos que la administración, bajo una votación unánime, decidió pues que él se retirara, o sea que no fue voluntariamente, sino que más bien por recomendación de la Junta Administrativa. Sí, claro, sí, del consejo directivo. Es correcto. Más adelante, nuevamente lo reintegran a que siga liderando, pues, Sí. siga gerenciando la empresa. Entonces, Sí. Sí. Dígame. ¿Va a decir algo? O... No, sino que, a ver, el tema básico es el siguiente. No sé si de pronto, o sea, a mí me encanta el cine. ¿Quiénes vieron la película Jobs? Yo, profe. Sí, Carolina. Y en la película, digamos, muestran muy crudamente, digamos, ya la parte, no solamente la parte del éxito empresarial que tuvo Steve Jobs, sino también sus temas personales. ¿Por qué el tipo no caía bien? O sea, el tipo no era muy querido por sus socios, su gente. ¿Qué tenía de particular? Profe, la verdad que yo me la vi hace mucho tiempo y la verdad pues tengo como recuerdos así como muy vagos, como... Sí, la película es vieja, la película de Steve Jobs, la original, porque después sacaron otra, pero la original es viejita. Básicamente es lo siguiente, Steve Jobs era un tipo de un comportamiento muy difícil, era una manera de ser muy difícil en sus relaciones personales, en sus relaciones laborales, en sus relaciones con los socios. Él era un gran creativo, era una persona que tenía una mente brillante para crear productos y para generar, digamos, oportunidades de negocio, pero no era un negociador como tal, no era un vendedor, no era una persona que manejara, digamos, buenas relaciones, que consiguiera mercado. Sí, no, el tipo era un creador, era un creativo solamente. Entonces, por eso él tuvo muchos problemas en Apple, salió de Apple y generó otra empresa que, ¿cómo es que se llama? Pixar. Él creó Pixar. Y creó Él Pixar. creó Pixar cuando él antes de eso, él contrata a un CEO nuevo que era el presidente de Pepsi. Ajá, sí, porque señor. iba a aumentar muchísimo las ventas. Ajá. ¿Qué sucedió? El nuevo CEO no cayó muy bien con Steve y Steve prefirió renunciar. Y a la renuncia, pues con sus grandes utilidades y su fortuna, creó Pixar, creo que en el 95, 96. En el 85 mismo. ¿Aló? Sí, que en el 85. En el mismo año que él se salió, él consiguió los accionistas y fundó esa nueva empresa y se fue para allá y la hizo muy grande. Y volvió otra vez cuando Apple estaba decaída porque el CEO que él contrató no dio el resultado que la empresa pensaba. Sí, hay una parte donde la película donde vuelven y lo llaman. Sí, claro, vuelven y le llaman en el año 97. No, exacto. Y vuelven y lo llaman y vuelve e ingresa y es cuando Apple vuelve y arranca. Porque la empresa se quedó estancada como en la parte de una computadora de escritorio, que no recuerdo el nombre, y de ahí ya... Y allá y hacían eso. Entonces, el precio era demasiado alto. Y lo que hacía él era tratar como de reducir el precio y de volverse como más elitista, pero no podía. Y recuerdo parte de la película donde Steve Jobs vuelve a la empresa y cambia todo su equipo que le tenía CEO, le tenía Apple, lo cambia porque no da el suficiente rendimiento. Sí, bueno, y entonces, digamos, para resumir este cuento del éxito de este señor en estas empresas, ¿cómo lo hace él? O sea, ¿cómo logró
conseguir esas, o el crecimiento tan rápido que obtuvieron esas empresas? Profe, si mal no recuerdo, él inició como una sociedad colectiva. Sí. Pues, ya hemos entendido en las lecturas que la sociedad colectiva no tiene tantas ventajas al momento de financiación para la operación. Entonces cambian de sociedad colectiva, creo que a corporación, y a partir de allí... la forma corporativa. Correcto, y pues ya con esta forma comienzan a capitalizarse por medio pues, de venta de acciones y otros mecanismos, y pues allí van fortaleciendo su músculo financiero. Sí, sí, obviamente, pues digamos que... Sí, sí, escucho. No, ya terminé, quería decir bueno, pero alguien más me iba a decir algo, no sé. Bueno, el tema es que sí, él utilizó, digamos, lo que es el mercado de valores como tal, el mercado de capitales, para hacer crecer estas empresas. Obviamente, guardando las proporciones, pues era una persona que tenía unas ideas de negocio muy exitosas, que la gente lo conocía, que la gente le creía, que la gente invertía, tenía muchas personas que creían en él, en su capacidad para crear y para generar negocios, y obviamente lo acompañaron en estas empresas, ¿cierto? Pues porque él solo, recordemos que él montó esa empresa en una cochera con un socio, y pues obviamente no tenían el dinero para ser tan grandes. Pero gracias al mercado de valores, es decir, gracias a la corporación que crearon como tal, gracias al abrirse, al tener la oportunidad de conseguir financiación. Lo que les quiero contar con estos muchachos es que cuando nosotros hablamos de finanzas corporativas, las finanzas corporativas son exactamente eso, son la manera, son el medio, son el mecanismo por el cual una gran corporación, por eso se llaman corporativas, porque solo hablamos de grandes corporaciones, como estas corporaciones consiguen los recursos que necesitan para llevar a cabo sus inversiones, para llevar a cabo su operación. Es la manera, como yo les contaba ahora 8 días mirando ese dibujito del balance general, es la mezcla de la financiación de la empresa, es cómo se consiguen esos recursos, cuáles son los mecanismos, y obviamente la labor de ese director, presidente, vicepresidente financiero, bueno, gerente financiero, es obviamente conseguir la manera más eficiente de financiar la empresa. ¿Qué quiere decir más eficiente? Pues la más barata, ¿cierto? Y la más barata y la que más se ajusta, digamos, al desempeño de las empresas, lo vimos ahora 8 días también, eso es importante, yo voy a estar recalcando eso durante el curso, porque digamos que eso es como parte de la columna central del concepto de la finanza corporativa, es que estos costos financieros que asume una empresa que va al mercado de valores, pues están directamente relacionados con su desempeño financiero y no con la obligación de una tasa o la imposición de una tasa de interés o de remuneración que le cobre alguna entidad. No sé si eso sea claro, muchachos. Bueno, voy a asumir que sí. En este documento también se habla de que para iniciar ese estudio, pues se habla de la esencia de las finanzas corporativas y de qué son. Entonces, nos ponen un ejemplo, ¿cierto? Digamos, nos ponen a imaginarnos si nosotros fuéramos a generar ese negocio, por ejemplo, que creó Steve Jobs. Entonces, ¿qué tipo de preguntas? Por ahí alguien ya me comenzó a hablar ahorita de las preguntas. ¿Qué tipo de preguntas yo tendría que resolver? ¿Sí? Entonces, aquí vamos a hablar de 3 preguntas, pero ya les digo que ahorita que conceptualmente vamos a cambiar una y lo vamos a anotar porque lo vamos a fijar como concepto. Entonces, ¿cuáles son las 3 preguntas que se deben responder según la teoría de las finanzas corporativas que nos dice este documento? Bueno, muchachos, vamos a hacerlo desde aquí entonces. Ese no era qué tipo de inversiones, si era a largo plazo, pues que sí, que las líneas de negocio, ¿no era Ajá, eso? sí, sí, ¿cuáles son? Dice, que en dónde se debe obtener que dónde se va a obtener, ay, jefe, que dónde se debe... Pero básicamente son 3 tipos de decisiones, ¿sí? ¿Cuál es la primera? ¿Qué tipo de inversiones? Sí, listo. ¿Y eso tiene que ver con qué? Que si era a largo plazo y que mirara a ver si dónde será que se iba a invertir, sí. ¿Cierto? Que si habla de edificios, de máquinas, y de la otra era que de dónde se iba a obtener, de dónde iba a obtener usted el financiamiento. Listo. ¿Y cómo lo llama el documento a cada una de esas decisiones?
Ay, profe, no me acuerdo. Presupuesto de capital, profe, era Sí, uno. casualmente ahí está en la pantalla, ¿cierto? El primero se llama presupuesto de capital y tiene que ver con las decisiones de inversión. El presupuesto de capital, aquí dice la primera pregunta, considera las inversiones a largo plazo. ¿Son qué? Son las inversiones en activos fijos, en la maquinaria, en, bueno, todo lo que se necesita para la producción. Son inversiones que son a largo plazo, pues porque obvio yo no compro las máquinas para venderlas, ni para dentro de 8 días salir de ellas, sino que pienso quedarme mucho tiempo con ellas para poder generar la producción como tal, sea de servicios o sea de bienes. Entonces, el primer tipo de decisión que tiene que tomar, o la primera pregunta que tiene que resolver ese director financiero es la de presupuesto de capital, es en qué se va a invertir, es decir, qué se necesita, cuál es la maquinaria, cuál es el montaje, cuáles son los vehículos, terrenos, bodegas, bueno, todo lo que se requiere. Entonces, ya una vez tomado esa decisión de cuánto necesita, por ejemplo, volvamos al ejemplo de Steve Jobs, ¿cierto? Entonces él decidió montar esa empresa, hacerla crecer, entonces dijo, necesito talleres, necesito, bueno, maquinaria, necesito equipos y tal, y pues obviamente salió ya como segunda decisión a mirar cómo financiar esa operación, y esa decisión se llama, o esa otra parte de las finanzas corporativas, ¿cómo se llama? Presupuesto de capital. Y lo otro se llama estructura de capital. Es entonces, como les mostraba yo hace 8 días en el muñequito del balance general, la parte derecha. Entonces reconozcamos, esta parte del presupuesto de capital tiene que ver con las decisiones que se toman sobre el activo como tal, la parte izquierda de ese balance mirado de frente. Y la estructura de capital tiene que ver con el lado derecho. ¿Eso es claro, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. La capital entonces tiene que ver con la mezcla entre pasivo y patrimonio que decide la empresa adquirir para financiar la operación, es decir, para financiar todas esas cosas que están en el lado izquierdo del balance, o sea, en la estructura operativa. Entonces, a las primeras las vamos a llamar, a esta, nos vamos a poner de acuerdo en conceptos que son de dirección financiera y gestión financiera. A estas decisiones, las de presupuesto de capital, las vamos a llamar decisiones de inversión. A la segunda vamos a llamar decisiones de financiación. Es decir, primero tomo la decisión de qué necesito, cuál es la máquina que necesito, y lo otro, ya acto seguido, lo que tengo que definir es con qué plata la voy a comprar, de dónde voy a sacar los recursos. Voy a ir al mercado de valores, voy a vender acciones, o voy a ir al banco a solicitar un préstamo, o voy a emitir unos bonos que son endeudamiento, o voy a ir ante los socios y les voy a decir, señores socios, por favor, hagan un aporte adicional que necesitamos comprar unos activos. Esa es entonces, esas son decisiones de financiación como tal. Y el documento nos habla de una tercera. ¿Cuál es la tercera? Esa es la decisión de dividendos o reparto de utilidades. ¿Lo dice este documento? Administración del capital de trabajo. Sí. Pero, ¿quién me dijo lo anterior? Pues yo, profe Juan Esteban, pues porque siempre he entendido que son las 3 decisiones, las de financiamiento, las de inversión y las de reparto de dividendos o utilidades. Ella estuvo conmigo en un curso de finanzas, ¿cierto? Sí, entonces pues, digamos que en gestión financiera, ¿cierto? Creo que sí, profesor. Sí, la voz se me hace muy conocida. Sí, tiene toda la razón. Excelente y muy buena memoria. Ahorita vamos a cambiar un poquitico, entonces vamos a hablar de que en este documento, quien me acabó de hablar, ¿quién fue? Me dijo la estructura la decisión sobre el capital, el capital de trabajo. Juan Esteban, profe. No, la niña que me dijo. Viviana, profe. Viviana. Mira, sí, el documento lo dice acá. Entonces, hay otra decisión, la tercera, que nombra este documento que dice que es administración de capital de trabajo. Sin embargo, vamos a hacer un símil y nos vamos a poner de acuerdo en algo. Cuando yo tomo una decisión de inversión, es decir, de presupuesto de capital, que es a largo plazo, pues simplemente estoy comprando una maquinaria o unos vehículos o unos terrenos o unos edificios, unos equipos que necesito para, como activos fijos para desarrollar mi tarea, ¿sí? Y cuando hablo de administración de capital de trabajo, estoy tomando decisiones sobre cómo voy a financiar la operación del día a día, es decir, la compra de los insumos, de los inventarios, el pago de nómina, el pago de los impuestos, los arrendamientos, los servicios públicos. Pero realmente, si vamos en el fondo
analizarlas, son las mismas. Lo que pasa es que unas son de corto plazo y otras son de largo plazo. Es decir, esta que dice acá el documento sobre administración de capital de trabajo es igual una decisión de inversión. Lo que pasa es que es una inversión de corto plazo. Cuando hablamos del corto plazo, nosotros estamos hablando de ese activo circulante que es el que la empresa utiliza para el día a día, para la operación como tal. Sí, la compra de los insumos, la venta de los productos, el recaudo de la cartera, el pago de salarios, todo eso, lo que es de corto plazo. Pero también es inversión. Entonces, ahí es donde vamos a hacer el cambiecito. Entonces, como nos dice Sebastián, ¿cierto? Entonces, ¿es Sebastián o Juan Esteban? Juan Esteban, profe. Perdón, Juan Esteban. Nos dice Juan Esteban, entonces, esta la vamos a cambiar por decisiones de reparto de dividendo. Entonces, nos vamos a poner de acuerdo en que los tres tipos de decisiones que toma un director financiero son de inversión, de financiación y de reparto de dividendos o de reparto de utilidades. La primera tiene que ver con el activo, la segunda tiene que ver con el pasivo, ¿cierto? Con la financiación, y la tercera tiene que ver con el patrimonio, es decir, con cómo se reparten las utilidades, cómo se toma esa decisión. Entonces, es claro eso, muchachos, nos ponemos de acuerdo en eso, en que esos tres tipos de decisiones, porque digamos que aquí, de acuerdo al documento, este documento es americano, pues solamente estaríamos hablando de dos decisiones. Una de inversión, lo que pasa es que la estaríamos dividiendo en corto y largo plazo, y una de financiación, que sería la de la estructura de capital. Muchachos, ¿es claro eso o hay preguntas ahí? Está claro, profe. Bueno, listo. Ahorita, sobre las formas de organización empresarial que nos dice el documento, ¿quién recuerda algo? Las formas son las que hablamos ahora, profe, que está la unipersonal, en el caso pues, de Colombia, que es una sola persona, la sociedad de... la que hablamos ahora, bueno, la corporación sería la mayor, la tercera, y la sociedad colectiva, que puede ser dos, una o más personas. Sí. Entonces, pues, los beneficios varían de acuerdo a cada una de ellas y las desventajas también varían. Entonces, digamos, las dos primeras, la de una sola persona y la sociedad de... Sí, la limitada. El nombre en este momento. En fin, en esas, pues, hay desventajas para los propietarios, porque pues generalmente tienen que responder hasta con su propio patrimonio. Sí, la responsabilidad se limita simplemente hasta el aporte de los socios que hagan. Y como decíamos ahora, pues la corporación cuenta con mayor respaldo al momento de la financiación, cosa que no pasa con las dos primeras. O sea, tiene más beneficio, tiene más ventajas porque se puede financiar mucho más rápido, ¿cierto? Mucho más fácil. Es correcto. Y también tiene una ventaja, y es que puede cambiar de propietario muy fácilmente, ¿cierto? Sí, porque simplemente se trata de vender acciones y ya. Es decir, si yo les voy a poner un ejemplo, si yo compro una acción de Ecopetrol en 5.000 pesos, ¿sí? Y mañana Ecopetrol se quiebra, ¿yo con qué tengo que responder? Con lo que ya haya aportado, con los 5.000 pesos. ¿Sí me entiende? O sea, yo no pago nada más, yo pierdo esos 5.000 pesos, pero a mí no me pueden venir a decir usted es responsable, mientras que en la propiedad única sí, o en la colectiva también, ¿sí? Yo puedo tener ese riesgo. Tiene esas ventajas, tiene esas desventajas la propiedad única y la sociedad colectiva. Simplemente nosotros nos vamos, ¿eso para qué? ¿Sí? Profe. Sí. Yo tengo una pregunta, es que en la sociedad única, por ejemplo, uno debe responder hasta con... si uno debe mucho dinero, entonces uno tiene que responder también con las cosas que no tengan nada que ver con la empresa. Pongo el ejemplo, yo tengo un carro o una casa y tendría que responder también con esas cosas. Sí, a ver, inicialmente, cuando tú tienes una empresa que es de propiedad única, tú estás respondiendo con todo tu patrimonio. Lo que pasa es que, ¿qué hizo el gobierno para facilitar el tema de la apertura de empresas y tal? Creo, hace algunos años, hubo una figura que se llama la SAS, ¿sí? Todos la conocemos, la Sociedad Anónima Simplificada. Es decir, como una manera de decirle a esa persona que tiene negocio, esa que tenía propiedad única, decirle, mire, usted puede convertirse en una SAS, convertirse en una persona jurídica, y tiene dos ventajas. Tiene la posibilidad de que es más fácil negociar con entidades estatales o con empresas grandes siendo persona jurídica que siendo persona natural. Y lo segundo es que puede dividir
lo que es el patrimonio personal del patrimonio empresarial. Es decir, una cosa es la fábrica que yo tengo y tal, y otra cosa es mi casa, ¿sí? Y mi carro, y mi finca, por ejemplo, ¿sí? Lo que pasa es que, ¿qué pasó con eso? Y eso está bien, ¿sí? Digamos, es como tratar de proteger un poquitico el patrimonio personal de la gente. Pero ¿qué hicieron los bancos? Los bancos inventaron una figura del deudor solidario. Entonces, cuando le prestan a una persona, le prestan a una SAS, por ejemplo, Carlos Pérez tiene una SAS que se llama Pérez SAS, ¿sí? Sociedad Anónima Simplificada. Pero es de él, ¿cierto? Entonces, y le solicita un préstamo al banco como la SAS, ¿sí? Entonces, el banco que le dice, mire, firme como representante legal, porque usted es el representante legal y está comprometiendo a la empresa. Y firme aquí debajito, usted, como Carlos Pérez, como solidario de la empresa. ¿Sí? Entonces lo vuelve a comprometer con el patrimonio personal. Ah, claro, profe, porque es que ellos no van a perder nada. Exacto, entonces se aseguran de tal manera, sí, pero la idea inicial de la creación de la SAS era esa, era facilitar la creación de empresas y facilitar que la gente, empresas pequeñas, tengan la posibilidad, facilitar que tengan acceso, digamos, a mercados, a negocios más grandes, a negociar, por ejemplo, con una alcaldía, con una gobernación, con una empresa grande, sí, porque, digamos, es diferente yo llegar a decirle, a presentarle una cotización a la alcaldía de Pereira, bueno, de cualquier ciudad, siendo Trujillo Aristizábal SAS, que siendo Giovanni Trujillo, persona natural, ¿sí? Pues obviamente cuando se negocia con una persona jurídica, pues hay un poquito más de credibilidad, hay más formalidad, hay como más, eso le da peso a los negocios, ¿sí? Profe, yo tengo un aporte. Dime. Hola. Sí, dime. Profe, yo tengo un aporte, es con respecto al tipo de sociedad de la corporación. Pues me llamó mucho la atención porque yo lo asimilé como en la empresa donde yo trabajo. Yo trabajo en un centro comercial, sí. Pues, pero trabajo directamente con la administración. Lo asimilo más como en la parte operativa, porque ahí menciona que los accionistas y los propietarios trabajan en grupos diferentes. Sí. Y, por ejemplo, en una propiedad horizontal, en un centro comercial, es así, y pues lo vivo día a día. Los propietarios son, por decir algo, los asambleístas, ¿cierto? Y esos asambleístas designan un consejo de administración. Ya el consejo de administración, junto con la asamblea, denominan un administrador. Sí. Y pues es el que se encarga como de rendirles cuentas, de velar porque se estén cumpliendo los objetivos, sí, eso es correcto. Todo pues vaya bien. Y a la vez ese administrador, pues como no puede trabajar solo, también necesita un equipo de trabajo, que venimos siendo pues como nosotros, como la parte de mercadeo, operaciones, contabilidad, que la jefe financiera. Entonces, pues lo asimilé más como en el tema operativo, pues así como un aporte personal. Sí, no, muchas gracias, no, excelente. Y lo vamos a ver de pronto, si me esperas unos minuticos, en el punto que sigue, aquí un poquitico más adelante en este documento que estamos trabajando el día de hoy, sobre el dilema de la agencia, la teoría de la agencia. Ahí vamos a hablar un poquitico sobre, digamos, el encuentro que tienen a veces esos intereses que tiene ese administrador, ese CEO, frente a los intereses que tienen los accionistas, que en algún momento dado pueden ser diferentes. Pero ya lo vamos a ver, muchas gracias por el aporte. Entonces, bueno, alguien de pronto me puede contar cuál es, digamos, cuando hablamos entonces de corporación, porque estamos hablando de finanzas corporativas, entonces estamos hablando de que estas empresas grandes, corporaciones, pues tienen, además de que tienen facilidad para generar la propiedad, para defender esos intereses propios de los accionistas, también tienen mayor facilidad al acceso de recursos, es decir, a tomar esa decisión de estructura de capital o la decisión de financiación, que es lo mismo, ¿sí? Cuando hablemos entonces de estructura de capital en finanzas corporativas o hablemos de decisiones de financiación, pues vamos a estar hablando de lo mismo, es decir, es de decidir qué clase de activos, qué clase de financiación, de recursos es que yo voy a utilizar para financiar esa operación como tal. Pero esta corporación tiene una desventaja. ¿Quién me la cuenta? Pues la desventaja es que la corporación genera pues una doble imposición tributaria tanto para la corporación como tal, como para los propietarios de la misma. Sí. Entonces, digamos, ya genera una desventaja en materia tributaria para el propietario de ella. Sí, muchas gracias. Sí, es eso, básicamente, que, digamos, cuando yo soy
cuando la empresa como tal, yo soy accionista de una empresa, resulta que esa empresa llega y genera su balance general, su estado de resultados, termina su ejercicio contable y a fin de año pues elabora sus informes y genera una utilidad neta, y esa utilidad neta viene después del pago de los impuestos, es decir, esa utilidad neta ya pagó impuestos, ¿sí? Y de esa utilidad neta es que vamos a entregar los dividendos, ¿sí? Vamos a entregar las utilidades que le corresponden a los accionistas, pero resulta que esas acciones están grabadas también, entonces cuando el accionista recibe esos dividendos también tiene que pagar impuestos, entonces está sujeta a una doble tributación. Esa es como muchas gracias, Esteban, es como la única desventaja que tiene el tema de la corporación, pero pues es un tema ya, digamos, tributarios en los que nosotros no vamos a tener ninguna injerencia, pero es importante tenerlo en cuenta. Bueno, muchachos, ahora vamos a hablar un poquito sobre la meta de la administración financiera. ¿Cuál es la meta de la administración financiera, entonces? Ahí decía, profe, que la meta, pues, como principal era que las acciones tomaran como un mayor valor. Sí, esa, digamos, esa es la meta máxima, digamos, porque tenemos varias posibles, ¿cierto? Dime. Dar utilidad. Sí, digamos que, a ver, lo podemos dividir en varias, digamos, partes que entre todas llevan a un objetivo final, ¿sí? Que lo vamos a ver ahorita, que es maximizar el valor de las acciones que estén al aire, ¿sí? Es decir, maximizar el valor de ese capital, esa estructura de capital, maximizar. Eso es lo que busca la administración financiera y es en últimas, digamos, el papel que debe jugar, o el objetivo máximo que debe tener ese director financiero. Pero nosotros tenemos unas metas posibles de que nos habla el documento y son las siguientes. La primera es sobrevivir en un mercado, eso es clarísimo, ¿cierto? Cuando yo hablo de sobrevivir estoy hablando de metas de largo plazo, es decir, indicadores de impacto global. Estoy hablando de rentabilidad a largo plazo y de sostenibilidad. Cuando hablo de evitar dificultades financieras y la quiebra, claro, eso es importantísimo. Derrotar la competencia, sí. Maximizar las ventas o la participación de mercado, excelente. Minimizar los costos, maximizar las utilidades o mantener un crecimiento constante de las ganancias, sí. Todo esto, ¿a qué me llevaría a mí? Entonces, digamos, el documento me habla de cada una de estas como acciones particulares. Podríamos hablar en un nivel táctico de que estas serían, valga la redundancia, las tácticas que yo utilizaría para lograr ese objetivo que sería estratégico, ¿sí? Que sería entonces, básicamente maximizar el valor actual por acción de las acciones existentes. Es decir, que las acciones cada vez valgan más, las acciones que están al aire, porque eso habla sobre la capitalización bursátil y sobre la valoración de la empresa como tal. Es decir, ¿cómo se los explico? Hoy Davivienda tiene una acción al aire que vale 24.520 pesos, ¿cierto? Si mañana esa acción sube a 26.000, pues obviamente al multiplicar el número de acciones que hay al aire por ese nuevo valor que es superior, pues el valor de la empresa como tal se va a aumentar y sus inversionistas se van a ver beneficiados. Entonces, la meta del administrador financiero es esa, básicamente. Muchachos, ese concepto es claro, el de maximizar el valor de las acciones existentes. Sí, profe. Bueno, pero también, ustedes vieron ahí que en el documento nos habla de que hay algunas empresas que no cotizan en bolsa, sin embargo, también son muy grandes, pero no están en la bolsa, no están inscritas, es decir, no tienen acciones al aire, pero son grandes y también tienen una participación de capital muy grande. Entonces, esas empresas, para esas empresas nosotros diríamos, entonces ampliando un poquitico más el concepto, nosotros diríamos que la meta del administrador financiero sería maximizar el valor actual de las acciones existentes o de las cuotas de participación. ¿Cómo es esto? Digamos, si yo tengo una empresa que está financiada, esa parte derecha del balance donde está la estructura de capital, y la tengo, digamos, con un patrimonio que es parte de los aportes que hicieron los socios, cuando yo tengo emisión de acciones, pues allí también tendré una participación de unos accionistas, ¿sí? que han comprado las acciones en la calle. Y ellos son dueños, cada uno de la empresa, pues en la parte que le corresponde a sus acciones, ¿cierto? Pero resulta que cuando no tienen acciones, igual ese patrimonio, pues ¿de quién es?
Ese es el aporte de los socios, es lo que los socios inicialmente arriesgaron, digámoslo así, para generar el proyecto como tal. Entonces, también eso tiene una maximización y también perseguimos maximizar eso. Es decir, no solamente el valor de las acciones, porque cuando hablamos de acciones estamos hablando de mercado de valores como tal, sino también de las cuotas de capital. Las cuotas de capital son los aportes que hacen estos señores inversionistas, estos socios, estos dueños de la empresa en el proyecto, en la empresa como tal. Muchachos, ¿ese concepto es claro? Sí, profe. Cuando hablamos aquí, el documento nos habla de una meta más general y lo cuenta exactamente así como yo se lo estoy contando, que hay empresas que no tienen acciones al aire, sino que tienen cuotas de capital, ¿sí? Es decir, tienen aportes de los socios como tal. Profe, se podría decir como ese documento que es incrementar el valor de mercado del capital. Sí, podría ser. Porque el capital, en últimas, la palabra capital, el concepto de capital encierra acciones y encierra aportes de los socios. Es lo mismo, igual es capital, ¿sí? Disculpen. Qué pena, muchachos. Discúlpenme ahí la interrupción. Bueno, entonces hablábamos de que sí, podemos utilizar la palabra entonces maximizar el valor de mercado del capital, podría ser. Y también lo podemos decir cuotas de capital. Sería, si hablamos de cuotas de capital, hablamos de lo mismo. ¿Les parece, muchachos? Bueno, ahora sobre el control, digamos, sobre el problema de la agencia, ¿qué entendemos por la teoría de la agencia, o el problema de la agencia, o las relaciones de agencia? Es la relación que tiene el administrador con los accionistas. Sí, y entonces, ¿qué pasa con eso? Que pues ahí decía el documento que las empresas deberían como de preocuparse en cómo hacer para que los administradores luchen en pro, digamos, como de los objetivos de los accionistas y no por beneficios propios. Entonces, pues ahí hablaban de que tuviera una buena remuneración. Sí. Digamos que de lo que nos habla la teoría de la agencia es que hay un momento cuando nos explicaba ahorita el compañero, cuando se habla de la corporación, la administración, por lo general, de estas grandes corporaciones está desligada totalmente de la propiedad, es decir, ese CEO no tiene nada que ver con la propiedad de la empresa, sino que es un trabajador de la empresa como tal. O sea, él toma las decisiones para lograr ese objetivo de maximizar ese capital, o esas cuotas de capital, pero pues él no tiene injerencia en la propiedad. O sea que hay algunos momentos en que las decisiones que quieran tomar estos accionistas no sean digamos, acogidas por la administración porque no les convenga. ¿Por qué? Pues porque el administrador de que vive ahí vive del prestigio que tiene como director, del nombre y obviamente de la gestión que haga dentro de su empresa. Mientras que al inversionista pues solamente le interesa ¿qué? Utilidades.
Claro, la utilidad es no más. Al inversionista lo único que le interesa es que le estén pagando utilidades permanentemente, no más, ¿sí? Él no tiene que preocuparse por el bienestar de los empleados, bueno, por muchas cosas, no, él simplemente está por maximizar las ganancias que tiene por su dinero, por el dinero que tiene allí. Entonces ahí se generan algunas relaciones que pueden ser contrarias. Básicamente eso es de lo que nos habla la teoría de la agencia. Y por último, ya para terminar, pues el documento un poquito larguito, nos habla un poquito sobre la ética. ¿Por qué hablamos un poquito sobre la ética en el mercado de valores? ¿Por qué creen ustedes? Profe, porque pues yo creo que es un medio que se presta mucho como para que se hagan cosas ilícitas y como para que la gente de pronto se deje comprar y hacer cosas no debidas en las empresas, pienso yo, no sé. Sí, digamos que es un tema, digamos que son inversiones de alguna manera riesgosas, sí, es un negocio de riesgo. Entonces, obviamente se apela a muchos mecanismos, digamos, de control para que los procedimientos y las negociaciones se hagan de la manera más idónea, pero pues también hay momentos en donde se presentan este tipo de cosas. En el mercado de valores se han presentado grandes fraudes a través de la historia y han, digamos, estafado a muchas personas con base en esto. Y también nos habla por aquí sobre los mercados financieros y la corporación, sobre el flujo de los dineros desde la empresa hacia la empresa, pero pues esto no es muy relevante en este momento para el concepto de finanza corporativa. Digamos que la empresa emite títulos, emite acciones, recoge capital, invierte pues obviamente en su estructura, en su presupuesto de capital, en la operación como tal, y con eso genera unas utilidades o unos dividendos que le devuelve al accionista como tal y también le devuelve al Estado vía impuestos. Digamos como para entender que estos tenedores de interés, lo que nosotros llamamos los stakeholders, son muchos alrededor de la empresa, o sea, no solamente son esos accionistas, no, los empleados, las familias, el gobierno, el mercado. Hay muchos tenedores de intereses que están allí pendientes del desempeño de esa empresa de manera ética para poder que todo fluya de la mejor manera. Por aquí nos habla un poquito también sobre mercados primarios y secundarios, pero no lo vamos a tocar ahorita, sino que lo vamos a mirar ahorita con la presentación, cuando hagamos la diferenciación entre mercados primarios y mercados secundarios. Bueno, algunas preguntas y conclusiones, no sé, ¿quieren aportar algo más sobre el documento o dejamos allí? Bueno, listo. Entonces vamos a seguir, muchachos, ahora con una presentación sobre como un poquito, vamos a hablar un poquitico sobre la reseña histórica de esta, del mercado de valores, como de dónde nació eso, ¿sí? Un poco solamente, no nos vamos a tener mucho en el pasado, pero lo vamos a mirar porque es necesario contextualizar este tema. Me avisan, porfa, cuando vean ahí la presentación. Ya, profe. Bueno, listo. Entonces vamos a comenzar por decir que ya por allá en Atenas existía lo que se conocía como el Emporium y en Roma existía el Collegium Mercatorum, en el que los comerciantes se reunían de modo periódico a una hora fija. Pero ya el término bolsa como tal apareció en la ciudad belga de Brujas, concretamente en la familia de banqueros Van der Bursen, en cuyo palacio se organizó un mercado de títulos valores. El primer mercado de valores moderno fue el de la ciudad de Amberes, en Holanda, creado en 1531. En Toulouse apareció en 1549, en Londres en 1571, y ya digamos en el continente americano, la primera fue la Bolsa de Nueva York, en 1792, que fue la primera en el continente americano. Luego de eso, pues aparecieron bolsas en Buenos Aires, en México, y la Bolsa de Colombia nació en las primeras décadas del siglo XX. En las primeras décadas del siglo XX, y fueron inicialmente 3 bolsas, sí, que eran la bolsa de Medellín, la bolsa de Bogotá y la bolsa de Occidente, o sea, la de Cali.
Bueno, bueno, entonces dice, los recursos invertidos por medio de las bolsas de valores permiten tanto a las empresas como a los gobiernos financiar proyectos productivos y de desarrollo que generan empleos y riqueza para un país. Entonces, vamos a determinar por qué hablamos de tanto empresas como gobiernos. ¿Cómo se financian también los gobiernos en el mercado de valores? A través de los bonos, ¿cierto? A través de la emisión de bonos o lo que llamamos la emisión de deuda. Entonces, no solamente las empresas pueden emitir acciones y bonos. Los gobiernos, pues, no pueden emitir acciones porque obviamente no pueden darle participación sobre la propiedad del país o la propiedad de una ciudad como tal, pero sí pueden emitir títulos que son papeles financieros que se transan en bolsa de valores y con eso consiguen financiar parte del financiamiento, de la operación que requieren, porque pues ustedes saben que los ingresos que recibe el país, por ejemplo, hablando puntualmente de Colombia, la mayoría de los países pues no alcanza para cubrir todos los gastos, entonces permanentemente nos estamos endeudando por medio de los bonos. Los aportantes de estos recursos reciben a cambio la oportunidad de invertir en una canasta de instrumentos que les permite diversificar su riesgo. Depende, eso lo vamos a ver más adelante, el perfil del inversionista, si es averso al riesgo, si es proclive al riesgo o si es neutro. De acuerdo a eso se constituyen los portafolios de inversión y los diferentes tipos de papeles, o de instrumentos bursátiles o instrumentos de mercado de valores que le generan a las personas pues el nivel de riesgo que están, cada persona, el nivel de riesgo que está dispuesto a soportar. ¿Qué funciones cumple la bolsa? Cumple varias funciones. Lo primero es que pone en contacto a las empresas con las personas que ahorran. Entonces recordemos siempre este concepto, muchachos. La bolsa de valores es un puente, es una plataforma, es un puente que conecta agentes deficitarios con agentes superavitarios de recursos financieros. O sea, es un sistema financiero dentro del gran sistema financiero general, pero realiza la misma función, o sea, hace la misma función que un banco. Lo que pasa es que el banco lo hace a través de cuentas de ahorro, CDTs, y después vaya a hacer préstamos de vehículo, préstamos de vivienda, préstamos de libre inversión. En este caso, no son préstamos, sí, pero igual de todas maneras es la fusión, digamos, entre una persona o un agente que tiene un dinero, o sea, que le sobra un dinero, un ahorro, y otra que lo necesita. En este caso, el agente superavitario es el inversionista y el agente deficitario, pues es la empresa que está saliendo a conseguir esos recursos del mercado. ¿Es claro, muchachos? Sí, bro. Bueno, proporciona liquidez al crear un mercado de compraventa, ¿cierto? Depende, digamos, del índice de bursatilidad o de negociación, de capacidad de negociación que tenga la acción. Recordemos que veíamos allá en la página de la bolsa de valores, las que aparecen de primeras en la parte de arriba, pues son las que tienen mayor capacidad bursátil, entonces esas son las más líquidas, es decir, son las que más fácil se pueden comprar y vender. Permite a los pequeños ahorradores acceder al capital de grandes sociedades. Recordemos que este era un negocio, digamos, que hace unos 20 años, pues era inaccesible para un ciudadano de a pie. Hoy en día es accesible a todo el mundo. Es decir, cualquier persona puede ir a un agente corredor de bolsa, a una empresa y tal, y comenzar a hacer inversiones desde 4, 5, 10, 20 millones, lo que anteriormente solamente podían hacer las grandes empresas o los grandes capitalistas, digamos, los grandes capitales del país. También dice que sirve como índice de la evolución de la economía, claro, porque en la medida en que esos precios de las acciones vayan subiendo, pues eso indicará que la economía va bien, que va creciendo, que la evolución es hacia el alza, ¿cierto? Y también, pues, de manera contraria, cuando los precios de las acciones se desploman, pues eso indica que la economía tiene nervios, no va a haber crecimiento, está estancada, por ejemplo, tiene problemas de demanda. También determina el precio de las sociedades a través de la cotización, pues se llama la capitalización bursátil. Digamos que sale de multiplicar el número de acciones de una empresa que estén al aire por el valor de esa acción, y eso me daría pues un valor cercano, aproximado, a lo que es el valor de la empresa, teniendo en cuenta qué parte de la empresa está en el mercado bursátil. Recordemos
por poner un ejemplo, que Ecopetrol solamente tiene el 11% en el mercado de valores, es decir, el 11% en manos de terceros, del público en general, de los privados. El 89% todavía es propiedad del Estado. Entonces, no es cierto que yo pueda tomar el número de acciones de Ecopetrol que están al aire y multiplicarlas por la cotización del día de hoy y establecer que eso vale Ecopetrol. No, eso vale el capital de Ecopetrol que está en manos del público. El resto está en manos del Estado. ¿Proporciona protección frente a la inflación? Pues eso es relativo, ¿sí? Si mi rentabilidad es superior a la inflación, pues proporcionará, y si no, pues obviamente no. ¿Qué es un mercado de valores? Entonces, es lo que les comentaba ahorita, es un subsistema dentro del sistema financiero y está compuesto por un conjunto de instrumentos activos financieros, instituciones o intermediarios financieros cuya misión es contactar a compradores y vendedores en los mercados donde se negocian los diferentes instrumentos, es decir, conecta a una gente que tiene el dinero, comprador, y a una gente que necesita el dinero, un vendedor de los papeles financieros. Eso es claro, muchachos. Bueno, la bolsa de valores más grande del mundo se llama Wall Street, la bolsa de Nueva York, ¿cierto? Entonces, se compra en muchos sitios que trabajan, digamos, el mercado de valores americano. También incluye una cadena nacional de corredores, negociantes y tal, y unas operaciones que están por fuera de la bolsa que se llaman las operaciones over the counter o del mercado OTC, que son aquellas operaciones que no es que sean ilegales, sino que simplemente no necesariamente se tienen que registrar en una bolsa, sino que pueden ser pactadas entre terceros. Se llama over the counter, eso lo vamos a ver en detalle más adelante. El funcionamiento de la bolsa. Entonces, los mecanismos de contratación. Un inversor, cuando una persona decide comprar unas acciones, entonces le da la orden a un corredor de bolsa que obviamente tiene que estar inscrito, o a una empresa que trabaje el tema de títulos valores, para que le haga la negociación. La empresa de intermediarios envía la orden por teléfono, por internet, por un mecanismo electrónico, bueno, por el mecanismo que se utilice para fijar la negociación como tal. Si la cotización es satisfactoria, es decir, yo tengo una plata y yo quiero comprar unas acciones de Celsia hoy, sí, entonces yo le digo a mi corredor, llamo a mi corredor y le digo, mire, yo quiero comprar Celsia hoy, tengo 50 millones, yo voy a comprar acciones de Celsia. Entonces, ¿él qué hace? Lanza la oferta, dice, mire, ahí vamos a comprar tantas acciones de Celsia. Si hay alguien que esté dispuesto a venderlas, pues dirá, listo, yo se las vendo. ¿A cómo se las vendo? A tanta plata. Se fija la negociación, se monetiza, es decir, se realiza la operación financiera como tal, la operación de trasladar los valores, y las acciones entonces que tenía ese inversionista pues pasan a nombre del otro, se hace la correspondiente transacción de endoso de las acciones y se registran en una plataforma que se llama Deceval. Y ya cambian de valor. Más o menos así es como el mecanismo. Muchachos, ¿preguntas? Profe, si de pronto un ejemplo que usted dice que uno puede, un ejemplo, comprar acciones, empezar con 5 millones o 8, 10, uno ante el Estado tiene que declarar eso, o qué problemas tiene con los impuestos por cotizar en la bolsa de valores. Sí, digamos que todos los dividendos están grabados. Cuando usted se registra como tenedor de acciones, queda grabado automáticamente y pasan medios magnéticos de la bolsa de valores a la DIAN. O sea, queda como sujeto activo. O sea que lo que uno se va a ganar en la bolsa de valores es para la DIAN. No, porque, digamos, los rendimientos financieros están grabados con un 7%. Cuando usted, por ejemplo, tiene una cuenta en un banco, un CDT, usted tiene un CDT en un banco y ese CDT le generó $1.000.000, a usted tiene que pagar el 7%, ¿sí? Sobre ese valor. Ahora, ¿qué tiene que hacer usted? Pues tener una rentabilidad más alta, ¿sí me entiende? Conseguir una rentabilidad más alta. Ah, yo entiendo, profe, pero listo. O sea, usted paga el 7% sobre lo que le pagan a usted. Es decir, por ejemplo, el banco le paga a usted el 5% y ese 5% representó $500.000. Sobre esos $500.000 usted paga el 7%.
O sea, pagaría 42.000 pesos, 5 por 7, 35, perdón, 35.000 pesos. Profe, ¿usted cotiza en la bolsa? En este momentico no, estamos ilíquidos. Ah, ya. Pero no, cotiza no, cotizar es emitir, no. Pero sí he tenido inversiones. Cuando salieron las acciones de Ecopetrol, no, con unos amigos compramos un paquete de acciones y nos fue bien. La verdad es que como eso los primeros años tuvo tan buenas valorizaciones, nos fue muy bien con eso, pero después la liquidamos y no, la verdad no he vuelto a entrar, no ha habido capital para volver a entrar. Ah, ya. Ah, bueno, profe. Bueno, tras la ejecución entonces de la transacción, el comprador tiene unos días pues para monetizar, es decir, para perfeccionar la transacción, es decir, entregar el dinero y quedarse con las acciones. Las acciones entonces no es que a la persona, yo creo que se los había comentado, no, a la persona no le entregan las acciones físicas como tal, le entregan un certificado de una empresa que se llama DECEVAL, Depósito Centralizado de Valores, en donde dice que el señor Pedro Pérez, identificado con la cédula tal, es propietario de las acciones de la empresa tal y que representan tanto valor, ¿sí? Eso es un registro electrónico. ¿Por qué? Pues porque obviamente cuando las acciones son a 200 pesos y yo compro 20 millones en acciones de 200, pues yo no me podría llevar para la casa esas acciones. Serían demasiado, ¿cierto? Entonces, por eso hay un sistema de registro que lo presta una empresa que se llama DECEVAL. Se llama Depósito Centralizado de Valores. Bueno, por aquí nos habla un poquitico sobre la operación esto está todo sobre la Bolsa de Nueva York, que es la más grande del mundo, las comisiones de bolsa, todos estos broker o dealer o corredores, digamos, ellos se ganan una comisión. En Colombia entiendo que en este momento está en el 1.6% de cada transacción, ellos se ganan, esa es la comisión legal que se gana un broker, un corredor de bolsa. 1.6% por cada acción o por la transacción total. No, por la transacción total. Por ejemplo, un corredor de bolsa, por ejemplo, se consigue un cliente que va a comprar 100 millones en acciones de Ecopetrol. Por esta negociación se va a ganar 1.600.000. Ah, ok, gracias. Y también, y gana por compra y por venta, ¿sí? El día que ese señor lo llame y le diga, mire, voy a vender las acciones que haya comprado Ecopetrol y voy a comprar otras, él vuelve y gana. Bueno, ahora un poquitico sobre los indicadores bursátiles. Este es el Dow Jones. Ustedes saben que, pues, seguramente todo lo hemos escuchado, ¿cierto? En las noticias. El Dow Jones bajó tantos puntos. El Dow Jones abrió la jornada del día de hoy con el número rojos, con una caída del 7%. ¿Qué son estos indicadores bursátiles? Estos índices bursátiles, perdón, son calculados, son el cálculo del promedio de los precios de una canasta específica de acciones. En Colombia, por ejemplo, trabajamos el Icolcap. Entonces, el Icolcap mide el precio de las 20 acciones más transadas en Colombia, las que más bursatilidad tienen, en un promedio móvil de 3 meses. O sea, en 3 meses hay un sistema que mide cuáles son las 20 acciones que más movimiento tuvieron. Y para el trimestre siguiente, entonces, toma esas 20 acciones y les monitorea el precio todos los días. Y el promedio de ese precio de esas 20 acciones es el valor del Colcap en Colombia. El Dow Jones funciona exactamente lo mismo. O sea, mide también el promedio de 30 compañías de las más reconocidas en Estados Unidos, ¿sí? También tenemos uno que se llama el Standard & Poor's 500. ¿Y qué quiere decir ese 500? Que no mide 30 empresas, sino que mide 500 empresas, las más grandes. Entonces, ¿qué hace ese indicador? Coge los precios del cierre de hoy, de esas 30 acciones, ¿sí? A cómo cerró cada una, y realiza un promedio ponderado. Y mañana publica ese dato como el Dow Jones. Entonces eso nos dice si esos precios subieron o si bajaron, para darnos una idea de cómo se está comportando el mercado, ¿sí? ¿Va creciendo o va decreciendo o está estancado? ¿Es claro eso, muchachos? Bueno, voy a suponer que sí. Profe, ¿es el promedio de las 500 acciones de las 500 empresas o es el promedio de los últimos 3 meses de una sola empresa?
No. Mire, en Colombia, por ejemplo, es decir, durante esto, digamos, durante los primeros 3 meses, por decir algo, enero, febrero y marzo. Entonces, el sistema llega y toma de eso, de los movimientos de todos los días de esos 3 meses, toma las 20 que más se movieron, ¿sí? Las 20 acciones. Entonces está Ecopetrol, Bancolombia, sí, las que más bursatilidad tienen. Y entonces coge el precio de marzo 31, esos primeros 3 meses, del cierre de marzo 31, el precio de esas 20 acciones, y con eso configura el promedio, ¿sí? Y comienza a trabajar sobre el promedio de esas 20 acciones. Y comienza digamos, a calcular otro promedio móvil de 90 días para el trimestre de julio-septiembre, ¿sí? Ok, profe, muchas gracias. Pero básicamente lo que son los índices bursátiles son promedios de precios, ¿sí? Ellos lo que miden es cómo se mueven los precios de esas acciones que son las más bursátiles, las más líquidas, las que más se mueven, ¿sí? Eso es lo que mide ese indicador, ese índice bursátil, y entonces nos da una idea de cómo se está comportando el mercado en general. También está, entonces, les contaba, el Standard & Poor's, y también está el Nasdaq, que es igual, pero el Nasdaq solamente calcula empresas de tipo tecnológico. O sea, aquí está Amazon, Microsoft, Google, Facebook, todas las que son tecnológicas, están en el índice Nasdaq. O sea, esa parte es un indicador aparte para las empresas de corte tecnológico. Una pregunta, ahí decía que en la anterior. Sí, dígame. Decía que tuvo movimientos bruscos al alza y a la baja, ¿eso a qué se debe? No, eso es movimiento del mercado, es decir, los mercados de capitales se mueven por tendencias. Por ejemplo, ahora en el mundo entero, pues la tendencia es a la baja por el tema de la pandemia, ¿cierto? Pues ¿por qué? Pues porque se calcula que la economía va a estar quieta, que apenas está un poquito despertando y tal. Entonces, eso hace que las acciones pierdan precio. ¿Por qué pierden valor las acciones? Porque los grandes inversionistas, cuando el mercado se pone así, se llama, lo denominamos, lo vamos a ver en otro video, se llama Mr. Market, se pone nervioso, entonces sale a vender. Y cuando salen a vender muchas acciones de Ecopetrol, ¿qué pasa con el precio de esa acción? Baja, ¿no? Sí, claro, baja. Sí, claro, lo mismo que le pasa a la papa, ¿sí? Cuando llega mucha papa Pereira, ¿qué pasa con el precio de la papa? Disminuye, se pone... Las acciones son exactamente lo mismo. O sea, cuando el mercado se pone difícil, entonces las proyecciones bajan, entonces la gente que dice, voy a vender las acciones y me voy a ir a comprar oro, o a comprar títulos, o a comprar, no sé, dólares, por ejemplo, ¿sí? Otro tipo de inversiones que sean más seguras. Entonces, por eso la tendencia tira hacia abajo cuando pasa eso, y entonces se ven los movimientos bruscos. Ok, listo, gracias. Profe. ¿Sí? Eso que usted nombra ahí, que por lo menos algunos dicen que van a comprar oro, ¿hay alguna entidad o algo donde el oro lo guarden? Sí, vea, en la Reserva Federal en Estados Unidos es una bodega inmensa que está llena de oro, ¿sí? Ellos manejan las reservas de muchos países, hay 66 países inscritos. Nosotros estamos allí. Ahí hay reservas en dólares y reservas en oro, en lingotes, ¿sí? Porque digamos que para los mercados financieros internacionales, el oro es un refugio, lo mismo que los bonos, los Bill Treasury, que son los bonos del Tesoro americano. Entonces, cuando el mercado en el mundo se pone nervioso, los grandes inversionistas, los grandes capitalistas regresan a esos refugios financieros que son el oro y los Bill Treasury. Y por eso es que cuando pasa eso, aquí el dólar sube. ¿Por qué? Pues porque como se llevan las inversiones, esas inversiones se van en dólares, y cuando se van los dólares se escasean en el mercado, y lo mismo que le pasa a la papa, cuando el dólar escasea, el precio sube. Cuando la tendencia cambia y otra vez los mercados comienzan a crecer, los países emergentes comienzan a generar crecimiento, entonces estos grandes capitales salen de esos refugios financieros, regresan a estos países en desarrollo,
Y cuando regresan acá, regresan otra vez en dólares, inundan el mercado comprando acciones de las empresas de acá y el dólar baja. ¿Por qué? Porque hay más dólares en el mercado. Así funciona más o menos. O sea que cuando uno necesita el oro, ellos se lo dan en dólares. Sí, claro, se lo monetizan en dólares al precio de la onza. Lo que pasa es que esas negociaciones en dólares, en oro, pues las que hacen los grandes capitales o los países, digamos, pues son diferentes, ¿cierto? Ya, por ejemplo, lo que es la negociación que hace usted con oro, sí, usted puede comprar en una joyería, pues usted puede comprar oro y después lo puede monetizar, vender, pues porque él tiene un precio de referencia a nivel mundial, ¿sí? La onza Troy vale tanto. En Colombia, por ejemplo, ¿sí? ¿De acuerdo a qué? Pues de acuerdo a la oferta y la demanda. Cuando hay mucha salida de oro, ¿sí me entiendes? Porque la gente está comprando, pues obviamente el precio, ¿qué le pasa? Pues el precio sube, ¿cierto que sí? Y cuando la gente deja de comprar porque quiere regresar al riesgo, al mercado bursátil como tal, pues obviamente el oro baja, pues porque la gente sale a venderlo. Ah, ok, profe, muchas gracias. Bueno, entonces estos mecanismos, digamos, estos índices accionarios, pues miden entonces más o menos eso, sí, miden es como el comportamiento del mercado como tal. Las acciones, bueno, hay unas que son de cartera total, hay algunas bolsas, digamos, que la cartera total es la que incluye todas las acciones, y la cartera parcial, pues una parte, o sea, las más se mueven, como en el caso colombiano, que son 20, el Licolcap mide 20 acciones. Y también puede haber índice simple o ponderado, es decir, el simple es el valor de la acción sin necesidad de mirar la capitalización bursátil, y el otro es el valor de la acción mirando el peso que tiene relativo en la capitalización bursátil, o sea que le da digamos, un mayor peso a la que tenga mayor valor emitido. Eso es un índice ponderado, y el índice simple es como su nombre lo indica, pues tomar simplemente los 20 precios, sumar y dividir entre 20 y ya, así de sencillo. Pero la Bolsa de Valores de Colombia, entonces dice que empieza en julio del 2001, porque recuerden que ahorita les contaba que esta Bolsa de Valores, cuando nació en Colombia, era dividida en tres, es decir, teníamos una bolsa en Bogotá, una bolsa en Medellín y una bolsa en Occidente, o sea, en Cali. Esas oficinas de Medellín y Cali todavía funcionan, pero ya no como una bolsa, sino como operadores de mercado bursátil. Y entonces, el 3 de julio del 2001, se fusionan y se crea la Bolsa de Valores de Colombia. Tiene también, digamos, convenios con bolsas de valores internacionales, como la Bolsa de Nueva York o las bolsas europeas, para poder, digamos, llevar allí algunas acciones de empresas colombianas por medio de unos convenios para que sean transadas allí y les den como un aval, para poder que una persona, por ejemplo, en Luxemburgo pueda comprar acciones de Ecopetrol, si está interesado, porque le puede generar una buena rentabilidad. Entonces se hacen convenios con servicios electrónicos para que, así como también una empresa colombiana puede cotizar allá, o sea, puede vender acciones allá, también un inversionista colombiano pueda comprar acciones de Nike, bueno, no sé, o de una empresa americana o una empresa europea, para que se dé, digamos, la posibilidad de invertir en papeles que sean de otros países. La misión de la bolsa, pues, es contribuir al crecimiento. A ver, yo les comentaba ahorita, dentro del mercado de valores, nosotros vamos a trabajar un documento que es muy interesante, que se llama Mercado de Capitales, Mercados Financieros Internacionales, en donde se comparan unos modelos de desarrollo del mercado bursátil. En Colombia, pues, se ha tratado en los últimos años por medio de bajar las comisiones y de, digamos, llevar un poquitico más al ciudadano de a pie en las inversiones en la bolsa. Vuelvo y le repito, hace muchos años en Colombia no había posibilidad de que una persona entrara a ese negocio con 5 o 10 millones. Hoy en día sí es posible y es bueno para el mercado. ¿Por qué? Porque entre más democratizado esté el mercado de valores, es más estable. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando las acciones están en manos, y lo vamos a ver, ustedes lo van a deducir en las exposiciones que van a hacer cuando miren la composición accionaria de esas empresas. Cuando están en manos de unos pequeños inversionistas muy grandes, pues los movimientos son muy bruscos. ¿Por qué? Pues porque cuando el inversionista tiene muchas acciones en una empresa y el negocio se pone difícil y sale y retira su inversión, pues obviamente deja un hueco muy grande y eso hace que el precio de las acciones se mueva. Mientras que si están en manos de muchas personas, pero en valores pequeños, la probabilidad de que todos se retiren al mismo tiempo es menor, ¿sí? Es lo mismo que
la matriz estadística que trabajan los bancos, ¿sí? Recuerden que yo les he contado de pronto en alguna oportunidad. Ningún banco tiene, por grande que sea, tiene la capacidad de entregarle a sus ahorradores el valor de sus dineros en un momento dado. ¿Cierto que no? Ninguno. Si mañana, por ejemplo, todos los ahorradores de Bancolombia fueran a Bancolombia a retirar su dinero, ¿Bancolombia les podría pagar? No, profe, jamás. No, ¿por qué? Porque la plata no la tiene guardada. O sea, el negocio de Bancolombia es recibir plata en ahorros o en CDTs o en cuentas y tal, y prestar a otro tipo de interés para obtener un margen de rentabilidad, ¿sí? Entonces, ¿de qué vive el banco? Vive del nombre, la gente confía en ese nombre, en esa empresa también, y de la matriz estadística, que dice que no todos los ahorradores van a ir a retirar la plata el mismo día. ¿Qué pasa si un día a Bancolombia van a retirar muchas personas y no le alcanza la plata para pagarles a todos? Tiene que ir al Banco de la República a obtener un préstamo momentáneo, o ir al mercado interbancario y decirle a otro banco, ir a la vivienda y decirle, venga, vivienda, ¿usted tiene plata? Sí, présteme 500.000 millones, yo se los pago en estos días. Más o menos, sí. Así como cuando Bancolombia le pide prestado a la vivienda. ¿Y para qué? Para cubrir el roto de la caja, y cuando le entre dinero, pues simplemente le devuelve con unos intereses al otro banco. Aquí funciona más o menos igual, digamos. ¿Por qué les cuento esto? Porque digamos que el concepto es más o menos el mismo. Es decir, entre más atomizado esté en la propiedad de las acciones, pues menos probabilidad habrá de que todos se vayan al mismo tiempo, ¿sí? Mientras que si está en manos de unos poquitos o de uno solo, por ejemplo, pues claro, cuando se vaya, cuando tome la decisión de venderlas, pues va a dejar un roto demasiado grande y va a hacer que los precios se desplomen, ¿sí? ¿Sí es claro ese concepto, muchachos? Sí, profe. Mirando pues la página de la Bolsa de Valores de Colombia, aparecía la Bolsa de Valores de Colombia como empresa también cotizando en bolsa. Sí, claro, ellos también cotizan. ¿Es una empresa también constituida entonces? Sí, claro. La Bolsa de Valores es una empresa privada. Es que la Bolsa de Valores es una plataforma, sí, una plataforma tecnológica que facilita el negocio bursátil. Y ellos, obviamente como empresa, ellos cotizan en la bolsa. La acción de la bolsa vale como 10.000 y pico. ¿Cómo se robó hoy? No, hoy no tengo el dato, pero pues es que... bueno, sí, no sé, vale, yo creo que en este momento vale como 10.200 pesos una acción de la Bolsa de Valores. Claro, ellos son una empresa que igual cotiza en la bolsa. Ayer estaban 11.780. Bueno, ha subido un poquito, sí, porque venía de capa caída por el tema de la cuarentena, llegó a bajar hasta 10.000, como 10.500 o 10.300. Entonces se está reponiendo en este momento. Eso es un buen candidato para invertir, porque esa plataforma va empujada por todas las otras, ¿sí? Porque digamos que las acciones de la Bolsa de Valores están repartidas como entre los otros participantes del mercado de valores. Ahí compré variasitas, sí. Bueno, listo, excelente. Bueno, sobre eso, bueno, ahorita les cuento. Bueno, entonces esa es como la misión de la Bolsa de Valores, entonces como tratar de llevar ese mercado a más personas. La visión, pues bueno, es crecer y tal. En el contexto internacional, entonces les comentaba ahorita, es hacer presencia, digamos, en otros países para facilitar que los inversionistas colombianos puedan hacer negocios por allá en el extranjero, y también que las empresas colombianas puedan adquirir capitales, puedan adquirir financiación de otras latitudes, digámoslo así. En la Bolsa de Valores, bueno, ya como les comentaba, desde hace 8 días, ahí la Bolsa de Valores, el mercado bursátil se divide en 4 grandes bloques, que son mercado de renta variable, renta fija, los futuros o lo que llamamos los derivados financieros, y el mercado de las divisas. También tiene una cámara de compensación que presta el servicio, digamos, de ajustes entre las diferentes negociaciones que se hacen de compra y venta de las acciones y de los bonos. También tiene un convenio con la World Federation Exchange, que es un organismo internacional que agrupa 56 bolsas, para lo que yo les contaba ahorita, simplemente para colocar allí unos ADRs colombianos, unas acciones colombianas que puedan ser transadas allí, y también facilitarle a un inversionista colombiano realizar compras en el extranjero. Bueno, sobre el mercado de renta variable, entonces vamos a decir, nos vamos a poner de acuerdo, que cuando hablo de renta variable, entonces estoy hablando de las acciones, y se llama renta variable porque así es variable. Es decir, cuando yo compro una acción de una empresa, yo voy detrás de 2 tipos de remuneración. El primero es los dividendos que esa empresa me pague
después de que cierre su operación contable del año y se reúna por allá en marzo, y el director financiero tome esa decisión, que se llama decisión de utilidades o reparto de utilidades, y diga, listo, vamos a pagar un dividendo de 80 pesos por acción, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso se lo van a pagar a las personas que tienen las acciones. Y la otra manera de ganar, pues obviamente es esperar que si compro una acción hoy en 5.000, pues mañana ya vaya subiendo y después valga 5.200, 5.500, 6.000 y tal, y cuando yo las venda, pues obtenga una ganancia en la diferencia del precio. Entonces, cuando hablo de renta variable, estoy detrás de esas dos formas de ganar, y obviamente se llama variable porque pues así como puedo ganar, puedo perder, ¿sí? Y también hay un mercado de renta fija. Cuando entonces hablo del mercado de renta fija, estoy hablando de los bonos, que son títulos de deuda. Cuando una empresa se financia, una corporación se financia con bonos, pues está adquiriendo deuda de los inversionistas. Cuando yo compro un bono de una empresa, pues le estoy prestando la plata. Y esa empresa se compromete a devolverme mi inversión con unos intereses. Ese sí no es variable, como su nombre lo indica, es fijo. Es a una tasa pactada fija desde el principio hasta el final y con un vencimiento al final. Puede ser, sí, de devolverme. Y aquí nos habla de unas operaciones que se llaman los BOSEAS, que son los bonos convertibles en acciones, que son unos bonos que tienen dentro de su contrato una cláusula que dice que en algún momento, cuando se vayan a redimir o cuando se vayan a cancelar, cuando digamos se venzan ya, habrá la posibilidad de que la empresa, de acuerdo a algunas condiciones financieras, le ofrezca a ese inversionista no devolverle el dinero del título, sino pagarle con acciones de la misma empresa. Obviamente, pues eso depende, digamos, de las condiciones del mercado y de las condiciones del contrato como tal. Si es beneficioso para cada una de las partes, pues perfeccionarán esa transacción y entonces convertirán esos bonos en acciones como tal. ¿Es claro eso, muchachos? Sí, profe. Profe, yo tengo una duda. De pronto yo estaba mirando la página y ahí habla, pues muestran el valor que tiene la acción, en cómo cerró. Y dices que volumen, ¿a qué se refiere con eso? El volumen es el valor transado, o sea, el volumen es el valor que aparece en la mitad, que es la suma entre compra y venta. Es decir, hoy de Ecopetrol se vendieron 500.000 pesos en acciones, voy a poner algo, y se compraron 1.000.000, ¿sí? Entonces, el volumen es 1.500.000. Ah, bueno, profe, gracias. Listo, ¿alguna otra? Bueno, las titularizaciones son también otro tipo de negocio que se da en la bolsa de valores y se trata de convertir activos en títulos. Ese proceso viene por allá desde finales de 1800, principios del siglo XX, de 1900, cuando las empresas comenzaron a crecer demasiado y tal, entonces se vieron sin capital y entonces comenzaron a titularizar, es decir, a convertir un terreno en títulos, en papeles para que la gente invirtiera y les ofrecían unos dineros. Hoy en día se titularizan activos y se titulariza también carteras. Ustedes saben que cuando un banco coloca muchos créditos de vivienda y se queda sin plata, pues ¿qué hace? Coge esos pagares, los endosa, como son títulos valores, los pagares son títulos valores, sale al mercado, los vende y vuelve y recupera el capital para volver a empezar el negocio de nuevo. Se llama titularizar, o sea, es convertir activos en papeles, en títulos valores, con unas condiciones especiales para obtener rentabilidad en el mercado. Los derechos de suscripción le dan a derecho que tiene un accionista de suscribir nuevas acciones de una sociedad anónima a un precio de suscripción determinado. Es una condición que lleva el contrato desde el inicio en el mercado primario, ya lo vamos a mirar. Los tipos de acciones, entonces tenemos dentro del mercado de renta variable 3 tipos de acciones, que son la acción ordinaria, la acción preferencial y la acción privilegiada. La acción ordinaria, como su nombre lo indica, es la de siempre, la que simplemente yo compro una acción de 10.000 pesos y yo obtengo el derecho de propiedad sobre esa empresa en esos 10.000 y tengo derecho a obtener unos dividendos y tal. O sea que genera propiedad directamente, ¿sí? Esa es la acción ordinaria, digamos la típica, la básica. También hay una que se llama preferencial, que es la que tiene un dividendo pactado, es decir, no importa cómo le vaya, cómo sea el desempeño financiero de la empresa, siempre me van a respetar un pago de un dividendo X. Se van a decir, mire, el dividendo preferencial de esa acción es de 100 pesos por acción y siempre me lo van a pagar, independientemente de si la empresa genera o no utilidades. Esa acción tiene una particularidad, es que tiene
es sin derecho a voto, es decir, no tiene propiedad sobre la empresa, no le genera como la primera. Y la privilegiada es una mezcla de las dos, no se ven, son muy escasas, es una mezcla entre la ordinaria y la preferencial, es decir, tiene voto, otorga al titular los derechos pues consagrados en la acción ordinaria, pero también le da un dividendo preferencial, muchachos. Entonces, cuando hablemos de mercado de renta variable, vamos a hablar de ordinarias, preferenciales y privilegiadas. Esos son los tres tipos de acciones que se transan en el mercado de valores. ¿Listo, muchachos? Profe. Sí. En la preferencial, ¿cómo se pacta una cuota fija sin importar el estado económico de la empresa o de cómo le esté yendo? Eso, y un ejemplo, yo soy inversionista y si a mí no me cumplen, yo puedo levantar derecho, bueno, puedo penalizar la empresa porque no me está pagando, así la empresa esté quebrando. Sí, sí, claro. Sí, usted tiene derecho. O sea, usted la empresa se compromete a pagarle a usted ese dividendo preferencial sin más condiciones, ¿sí me entiende? Es más, y se lo tienen que, hay unos que lo pagan desde el primer, o sea, sin necesidad de ir a una asamblea, ¿sí me entiende? O sea, desde el 1 de enero usted le están pagando el dividendo preferencial, sin necesidad de esperar hasta marzo o abril que la empresa se reúna, que la asamblea se reúna y que decida entregar unos dividendos y tal. Eso funciona para las ordinarias, para las preferenciales no, es un derecho adquirido. Ah, bueno, profe. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, los dividendos, entonces ya lo hemos dicho varias veces, son las utilidades que generan las acciones. Es decir, es la primera forma, la forma básica de lucrarme, digamos, o de recibir retorno por la inversión en las acciones, simplemente lo que me van a pagar por las operaciones. Hay otras operaciones especiales que se manejan en bolsa, como son los martillos, las ofertas públicas de adquisición, las democratizaciones y la subasta. Los martillos y las subastas son lo mismo. Cuando una empresa está en problemas o están quebradas y tal, pues salen a hacer unas ofertas públicas de esos títulos a ver si de pronto resulta quién los venda, y los venden por grandes bloques, ¿sí? No los venden de a uno, sino venden grandes bloques de esas acciones. Esas democratizaciones, verbo y gracia, se da, por ejemplo, cuando Ecopetrol sale a vender, por ejemplo, el 10% más de su capital. Entonces, eso es democratizar, porque es convertir un capital que es estatal, o sea, que es oficial, en participación de las personas como tal. Entonces, se llama democratizar. Y las ofertas públicas de adquisición son parte del mercado primario. Entonces, cuando las empresas inicialmente salen a ofrecer acciones por medio de una oferta especial, se trata casi siempre de entidades, por ejemplo, de servicios públicos y tal, que tienen algunas connotaciones especiales y no pueden salir a venderlas en el mercado como tal, sino que tienen que hacerlas a través de unas ofertas públicas para que toda la gente tenga la misma posibilidad de adquisición, es decir, hacerlo, como su nombre lo indica, hacerlo público. Cuando hablamos de mercado primario, en el mercado bursátil, estamos hablando de la primera vez que la acción sale, es decir, hoy Ecopetrol decide emitir unas acciones, ¿sí? Entonces va a emitir 300 millones de acciones. Entonces hoy sale y las vende a 2.500 pesos. Entonces, cuando las vende la primera vez, es mercado primario, como su nombre lo indica, ¿sí? Por lo general, eso no ocurre de esa manera, ¿sí? Si Ecopetrol no sale a venderle a Pedro Pérez unas acciones por primera vez, no, eso lo hace una banca de inversión, son unas entidades grandes que se dedican a eso, se llaman bancas de inversión. Entonces, ellos, a través de una banca de inversión, entregan eso al público y obtienen el dinero para la financiación de su estructura operativa, o sea, y entonces, ya después de que ese banco de inversión entonces le vendió a Pedro, le vendió a Luis, le vendió a Juan, después de que ellos tienen esas acciones en la mano, las negociaciones que se hagan de ahí en adelante se llaman mercado secundario. O sea, el mercado primario, entonces, como su nombre lo indica, hoy emito las acciones o los bonos y salen al público. Y de ahí en adelante serán siempre mercado secundario. Preguntas sobre eso, muchachos. O sea que Ecopetrol, en este caso, no las entregaría directamente al público. Primero pasarían por la banca de inversión. Eso,
Sí, eso lo vamos a ver, digamos, ese es como el último tema que se llama mercado público de valores. Vamos a ver los diferentes mecanismos que utilizan las empresas para hacer esas ventas. Hay 3 mecanismos por los cuales ellos le entregan todas las acciones a una banca de inversión como tal. Y, por ejemplo, en el caso de Ecopetrol, eso lo hizo Valores Bancolombia. Valores Bancolombia fue la que adquirió esas acciones de Ecopetrol, o sea, por intermedio de ellos se hizo la democratización, y ellos fueron los que salieron a venderle ya a Pedro, a Juan, a Luis, sí, a Luisa, a Claudia, los paquetes de las acciones para colocarlas en el público, y ese dinero, pues ellos se lo entregan obviamente a Ecopetrol como su capital y descuentan obviamente pues una comisioncita porque ellos no trabajan gratis. ¿Y el precio de la acción a la cual la venden las bancas de inversión sería diferente? No, inicialmente es el mismo. Sí, la decisión, digamos, la decisión de cuánto vale la acción de Ecopetrol, creo que cuando nació, a 1800, me parece. Pero cuando la banca de inversión la vendió a 1800. Ellos no le pueden, porque es un mercado primario. O sea, es un valor nominal, se llama valor nominal. Es el valor nominal o facial, o el valor, se llama también valor a la par. Valor nominal, valor facial o valor a la par es el valor que tiene la acción del frente, es como el valor del billete. El billete vale 20.000, ya que después se evalúe, bueno, yo no sé. Pero en ese momento las vendieron a 1800, la banca de inversión las vende a ese mismo valor. Ya en el mercado es que ellas comienzan a fluctuar, ¿sí? Esa acción, por ejemplo, que salió inicialmente a 1800, llegó como a los 3 o 4 años a valer a 5400. ¿Por qué? Pues por efectos de la oferta y la demanda, ¿sí? Cuando fue muy demandada, pues los precios subieron y la gente que logró vender a 5400, pues ganó muy buena plata, triplicó su inversión y obtuvo muy buenas utilidades. Muchas gracias. Tengo una pregunta, o sea que entonces Ecopetrol le entrega las acciones a ese intermediario y el intermediario tiene ya unos clientes fijos o puede entrar a comprar cualquier persona. Sí, en ese caso, como era una democratización, no la podían entregar, por ejemplo, al grupo empresarial antioqueño y venderle muchos, no, eso lo vendieron por paquetes creo que eran de 10 millones cada paquete, inicialmente, pero se llama democratización, o sea, eso se lo vendió a la gente, y eso fue sobre demandado, es decir, que si ellos salieron a vender, digamos, el 11%, yo no recuerdo cuánto valió la negociación como tal, pero la demanda, es decir, el apetito por esos papeles fue superior a la venta. Eso pasa muchas veces en Colombia también, pasa casi siempre con el tema de los bonos. Cuando se emiten bonos, siempre son sobredemandados, es decir, salen a la venta unos bonos por 1 billón de pesos y las ofertas duplican esa emisión. Es decir, que si se hubiese sacado el doble, se hubiese vendido. ¿Sí me hago entender? Es decir, el apetito del mercado financiero es tan grande que por lo general está por encima de lo que se ofrece. Entonces, en ese caso, ellos salieron y le vendieron a la gente, a Pedro, a Juan, a Luis, a Claudia, a Milena, ¿sí me entiende? Todos esos paquetes de acciones, ellos lo vendieron, mejor dicho, como decía mi abuelo, como pan caliente. Entonces ahí no tiene pérdida uno de nada, pues uno va a la fija y siempre de tener una utilidad fija. No, nunca. Usted nunca tiene, el mercado de renta variable no tiene seguridad de nada, ¿sí me entiende? Y usted hoy compra una acción de 5.000 y si mañana vale 10.000, excelente, felicitaciones, muy buen negocio y tal. Pero si mañana llega a valer 100 pesos, a usted nadie le va a devolver los 4.900, ¿sí? Con Ecopetrol o cualquier otra empresa. Con cualquier empresa. Cuando hablamos de mercado de renta variable, el riesgo es ese, ¿sí? El riesgo es que ellas suben y bajan de acuerdo a la oferta y la demanda. ¿Usted qué está haciendo cuando compra las acciones? Usted está adquiriendo parte de la propiedad de esa empresa, usted está siendo socio, o sea, usted está arriesgando con ellos, ¿sí? Otra cosa es cuando usted compra bonos. Cuando usted compra bonos, no, porque cuando usted compra bonos lo que está es prestando el dinero. Usted compra un bono de 10 millones y ese bono es una deuda que esa empresa tiene con usted 10 millones y ellos se comprometen a devolverle los 10 millones con los intereses, ¿sí? Por eso es diferente el de fijo, el mercado de renta fija y el de renta variable. El de renta variable a usted no le garantiza absolutamente nada. Una empresa que decida sacar acciones al mercado, bueno, el mercado no, nada más para sus trabajadores, ¿tendría que hacer esa transacción por la Bolsa de Valores de Colombia o no? ¿Y cómo menciona? Sí, la tiene que registrar, claro. Toda tiene que quedar registrada. Cuando es mercado de renta variable, todo tiene que quedar registrado. Así nada más. En Bolsa de Valores, en Registro Nacional de Valores y Emisores, eso se llama así. En el Registro Nacional de Valores y Emisores, que es una entidad que está adscrita a la Superintendencia Financiera y al Ministerio de Hacienda, obviamente, a la Bolsa de Valores y a DECEVAL, ¿sí? Porque DECEVAL es el que hace el control
digámoslo, físico, pues no es físico sino electrónico, pero el que hace el control de las acciones, pero sí, tienen que estar registradas. Ok, muchas gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Por aquí nos habla sobre algunos requisitos para, digamos, para la emisión de las pero no lo vamos a ver ahorita, sino que lo vamos a ver en ese capítulo último que vamos a ver sobre el Registro Nacional de Valores y Emisores, que, digamos, muestra como las condiciones que debe cumplir una gran corporación para poder salir a emitir acciones. Aquí nos dice un poquito sobre cómo invertir de forma individual o en carteras colectivas. Cuando yo voy a invertir de forma individual, pues simplemente yo voy como inversionista a una sociedad comisionista o consigo un amigo que sea corredor de bolsa y por medio de él hago la transacción y adquiero bonos o adquiero acciones. Cuando tengo carteras colectivas, es decir, todos los que tienen, por ejemplo, una cuenta individual en un fondo de pensión privado, indirectamente están participando en el mercado de valores. ¿Por qué? Pues porque esas carteras colectivas, esos fondos, ellos trabajan mercado bursátil. Entonces también esos fondos están expuestos a la oferta y la demanda. Por ejemplo, ahorita esos fondos se están perdiendo. Yo, por ejemplo, en la cuenta individual, en el primer trimestre de este año, en la cuenta individual de pensiones ya se habían perdido 12 millones de pesos. Ahorita al correo... con las fiducias. Profe, sí, pero esa es otra. Digamos, yo le estoy hablando de los fondos de pensiones. Entonces, se perdieron, yo perdí personalmente en el primer trimestre 12 millones. Ya como a corte de junio, ya la pérdida va como en 6 millones 500. O sea, ya me estoy recuperando. Y obviamente, pues espero que el año entrante toda esa plata se recupere cuando ya todo se normalice. Las fiducias también, o sea, las carteras colectivas o los fondos comunes ordinarios que ofrecen las áreas de fiducia a los bancos también. Cuando usted tiene, por ejemplo, en el banco, usted tiene una cuenta de ahorros y un día le ofrecen pasar una parte de eso que tiene usted en la cuenta a la fiducia, está participando de manera indirecta en el mercado de valores, porque ellos van a hacer negociaciones en el mercado de valores con el fin de obtener unas utilidades para usted y obviamente ellos ganar una comisión que cobran por la administración de la cartera, ¿sí? Profe, si una persona pues de a pie, como usted lo dice, decidiera no querer participar en ese mercado de valores, pues en el tema de los aportes a pensión, ¿hay forma de hacerlo para no correr ese riesgo cuando... No, digamos en el régimen de ahorro individual no es posible. Se supone que usted lo que tiene es que elegir. Usted puede elegir entre un perfil conservador, un perfil moderado o un perfil agresivo de inversionista, ¿cierto? Eso lo tenían que hacer esas empresas hace algunos años. Se supone que a nosotros nos iba a llegar una carta, una comunicación, nos iba a preguntar, venga, ¿usted qué quiere? ¿Usted quiere agresivo, quiere moderado o quiere conservador? Pero como casi nadie respondió, entonces ellos simplemente nos metieron en moderado casi a todos. Y a las personas, digamos, de mayor edad, sí los dejaron en conservador, ¿cierto? Porque van a arriesgar más. Pero no hay forma de salirse ahí porque es la manera como ellos obtienen la rentabilidad. Ya si usted no quiere pertenecer a eso, pues tiene que entrar al régimen de prima media, que es el de Colpensiones, en el cual usted no tiene un fondo individual, sino que tiene unos derechos, gana unos derechos, digamos, institucionales para su pensión. Ok, profe, gracias. Bueno, aquí habla sobre las sociedades comisionistas de bolsas, pero bueno, esta presentación la vamos a dejar ahí. Muchachos, preguntas hasta aquí, dudas, reclamos. Profe, cuando usted hablaba de las fiducias, con lo de los bancos, ¿el banco le debe preguntar a uno si quiere participar en eso? O sea, me refiero a que por lo menos ahora las constructoras para la plata, por lo menos de la plata inicial de una casa, la están metiendo a fiducias. No, pero no, lo que pasa es que ese es otro tipo de fiducia. De la fiducia que yo les acabo de hablar son lo que son las carteras colectivas o los fondos comunes ordinarios. Lo que pasa es que la fiducia, el negocio fiduciario se utiliza en muchas modalidades. Esa modalidad, por ejemplo, es que se garantiza la transparencia del manejo de los recursos de las cuotas iniciales de los proyectos, porque eso le genera a la persona que está comprando, pues, seguridad, ¿cierto? ¿Cuántas veces no se ha dado el caso de que la persona va y paga la cuota inicial y resulta que nunca le construyen, nunca le entregan y no le devuelven la plata, ¿sí? Entonces, la fiducia es un negocio de confianza y la palabra fiducia traduce del griego al español, traduce confianza. Entonces, ese es otro tipo de utilización del negocio fiduciario como tal, pero del que estábamos hablando ahorita es de carteras colectivas
o de fondos comunes ordinarios. ¿Qué hace el banco? El banco llega y coge en su área fiduciaria muchos valores pequeños. Por ejemplo, tú tienes 500.000 en tu cuenta de ahorros. Entonces un día el asesor te dice, ay, mira que la fiducia puede ganar más. Y tú puedes mirar, claro, la rentabilidad de la fiducia puede ser más alta que la de tu cuenta de ahorros. Entonces tú arriesgas, ¿cierto? Tú dices, bueno, listo, voy a pagar entonces 450.000 a la fiducia. Eso por lo general uno lo hace en línea y cuando uno necesita la plata, uno simplemente la pasa otra vez a la cuenta de ahorros. Ellos, ¿qué hacen con esos, con los 500 tuyos y 500 de Marte, 500 de Luis? Juntan 1.000 millones y se van al mercado de valores a hacer negociaciones. Ellos te van a pagar a ti unos rendimientos sobre esas negociaciones que hacen. Obviamente tú tienes que firmar un contrato en el que tú estás aceptando el riesgo, porque así como vas a ganar, también un día te van a decir, ay, mire, lo que pasa es que el negocio esta semana estuvo como difícil, doña Kelly, y entonces se perdió platica, ¿sí? Ah, bueno, profe, gracias. Ah, era Lina la que me estaba hablando. Sí, profe, Lina. Ay, qué pena. Yo metí a Kelly ahí en esa colada. Qué pena, Kelly. Bueno, muchachos, ¿alguna otra pregunta? Profe, ¿qué entidad vigila que todo funcione bien y que no se preste para un robo masivo? La Superintendencia de Valores. La Superintendencia de Valores en Colombia anteriormente era una entidad aparte, ¿cierto? Luego con el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero del 2000, ¿del 2000 qué? 2003 sería, bueno, yo no recuerdo el año. Se estableció que quedaba adscrita a la Superintendencia Financiera, que anteriormente se llamaba Superintendencia Bancaria de Colombia. Se llamaba Superintendencia Bancaria, entonces se pasó a llamar Superintendencia Financiera, y una parte de esa Superintendencia Financiera es la Superintendencia de Valores. La Superintendencia de Valores es la que tiene que regular, la que tiene que, digamos, monitorear como la sanidad de las finanzas de estas empresas que están en el mercado de valores. Y también, indirectamente, hay una entidad que se llama la Super Sociedades, la Superintendencia de Sociedades. Allí a la Superintendencia de Sociedades tienen que reportar las empresas de cierto tamaño en adelante sus estados financieros y sus operaciones. Es decir, yo, por ejemplo, y esa información es pública, lo mismo que la información de los bancos, muchachos. Si ustedes quieren saber, por ejemplo, cómo está el balance general de Caja Social o de la Vivienda o de Avivies, ustedes pueden entrar a la página de la Superintendencia Financiera, a un banner ahí y tal, y pueden ir a consultar. Ellos tienen que montar ahí los estados financieros trimestralmente. Yo puedo mirar ahí la utilidad, el capital, inclusive les puedo calcular indicadores. Y lo mismo a las empresas grandes. Yo podría, por ejemplo, entrar a las super sociedades y mirar, por ejemplo, cuánto vendió, por ejemplo, Frisbee el año pasado, ¿sí? Y cuánto fue la utilidad y todo lo puedo mirar porque esa información es pública. Entonces, la entidad que regula eso se llama Superintendencia de Valores. Que no caigamos en interbolsas. Ah, sí, por ejemplo, que no caigamos en Interbolsa o en las negociaciones que se hicieron con Estraval y con Elite y Vesting Group, el escándalo de las libranzas que se presentó hace algunos años, en el cual se perdieron como 4 veces lo que fue la que me acaba de comentar, Interbolsa. El escándalo de las libranzas fue como de 3 o 4 veces más. Muchachos, ¿preguntas, dudas, reclamos? Bueno, entonces nos vamos a poner de acuerdo en el tema de las exposiciones. Las exposiciones las vamos a hacer dentro de 8 días, muchachos. Esas exposiciones son unas exposiciones muy corticas, ¿sí? Son de máximo, no sé, 5 o 7 minuticos, porque no tenemos más tiempo, y son muy básicas. En esas exposiciones nosotros, ¿qué vamos a hacer? Yo les voy a asignar al grupo, pues somos 28 personas en el grupo por lista. Entonces vamos a hacer grupos de a 4, ¿sí? Entonces, ustedes mañana, por favor, me pasan al correo el grupo. Alguien del grupo, por ejemplo, Lina. Lina, por ejemplo, llega y me manda un correo donde me dice, vea, profe, mi nombre es Lina Meneses, mi grupo está conformado por Pedro, Juan, Luisa y yo, y mi persona. Y Montiel. Y Montiel, listo. Y entonces, por favor, asígneme la empresa. Entonces, yo le asigno la empresa. Entonces, por ejemplo, yo le voy a asignar al grupo... por decir algo, Argos, ¿sí? Argos. Entonces, ¿de qué se trata la exposición? En la plataforma yo les cargo los puntos mínimos de la exposición. Es decir, es una breve, pero muchachos, escúchenme bien, breve reseña histórica.
¿sí? Usted me dice, mire, Celsia es una empresa que nació, listo, y se dedica a esto y a esto y a esto. También necesito la composición accionaria, ahí aparece, es decir, de quién es esa empresa. Lo que más me interesa es la historia bursátil. ¿Cuál es la historia bursátil? Es entender, por ejemplo, cuándo Celsia entró al mercado de valores y ojalá pudiéramos conseguir a cómo entró en el mercado de valores. También podríamos mirar por aquí por una paginita que hay del Banco de la República, del periódico La República. Nosotros aquí tenemos acciones, ¿sí? Y aquí podemos ver, espérenme, yo les proyecto la pantalla para que puedan ver aquí un poquitico esto. Inclusive les sirve para el portafolio de ustedes que están configurando, que no se los presenté hoy porque todavía hay personas que me pidieron hasta hoy para enviarlo. Entonces ya la próxima semana comenzamos el juego en cifras reales. Sí, muchachos. Profe, yo lo hice, pero mire que yo no le pude enviar, eso no veo ahí por dónde enviarlo. Pero sí, ahí hay un link para usted subirlo, pero ya está vencido. Mándemelo al correo, porfa, pero venga, lo recibo hasta hoy. Ya mañana ya no lo recibo, ¿sí? Ah, listo, profe. Entonces, mire, aquí están estas acciones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo voy a ir a mirar Bancolombia, por ejemplo. Voy a mirar Celsia, la que les comenté. Celsia, que es una energética y es del grupo Antioqueño. Entonces, aquí me muestra cómo se comportó la acción de Celsia hoy, ¿sí? Miren, arrancó por aquí a las 9:51 en 4.380, por aquí llegó a valer 4.450 y cerró en 4.420. Pero también le podría mirar los últimos 5 días, el último mes, los últimos 6 meses y el último año. Y me muestra la tendencia que trae esa acción el año corrido. Eso me puede dar a mí una información también para configurar el portafolio. Es decir, pues yo miro a ver cuáles vienen como mejor desempeño. Entonces, bueno, lo importante, digamos, de las posiciones es decir, bueno, Celsia es una empresa que es una energética, es de Medellín, eso, aquello, la reseña histórica, nació en tal año, así muy rápidamente. Pero lo que nos interesa saber es composición accionaria, es importante, y en la historia bursátil. Es decir, mire, Celsia entró al mercado bursátil hace tantos años y entró con una emisión de acciones a 3.500 pesos y la evolución ha sido esta, ¿sí? Como buscar un poquitico en internet el histórico. Digamos que lo más importante de la exposición sería como la historia bursátil de la empresa, ¿sí? Porque eso es lo que nos atañe, ese es el tema de nosotros, es ver cómo esas empresas se han financiado a través del mercado de valores y cómo han logrado, digamos, aumentar el valor de esas acciones, ¿sí? Como tal, para mirar qué tan exitosas han sido y cómo se han, digamos, apalancado en el mercado de valores. Muchachos, ¿preguntas? Profe, eso que está viendo, ¿sí hay en qué plataforma, en qué página está? Es en la página de La República. Esta es. El periódico La República, ¿sí? Usted entra acá y ahí le muestra las acciones, usted le pide más acciones y aquí las puede mirar todas, ¿sí? Miremos, por ejemplo, Ecopetrol, ¿sí? Entonces, Ecopetrol, miremos el último año y mire cómo viene. Ecopetrol valía el 23 de agosto del año pasado, valía 2.615 y hoy está en 2.165. Y ha tenido esta trayectoria a través de todo el año, ¿sí? Entonces, con eso me puedo yo ayudar. Yo les repito entonces, en la plataforma, yo les cargo en la actividad que se va a llamar ahí exposiciones, ahí va a aparecer como los puntos básicos que vamos a necesitar para la exposición. Es decir, es la breve reseña histórica, la composición accionaria y un pedacito sobre qué es lo que hace. Sí, me interesa saber qué es lo que hace la empresa. Esa empresa es de productos lácteos, o empresa de energética, o es financiera, o es industrial, o es, bueno, eso, y la historia bursátil, pero ahí le quedan los punticos. Muchachos, ¿preguntas? Yo le puedo tomar una que es muy interesante, de una vez. ¿Cómo le puedo? La cotización, yo puedo tomar una que es muy interesante, que es la cotización de la bolsa del café. Perdón, no le escuché bien esa última parte. Sí, es que me gustaría mirar la explicación de por qué la bolsa de valores, o sea, por qué el café está cotizado en la bolsa de valores. Ah, sí, cuéntenos. ¿Cuáles son las 4 bolsas que toman el café?
O sea, que para la exposición, tomar esas 4, decir que porque... sí, claro, ese tema me parece interesante. El de Vietnam, el de la China y lo que es Asia se cotiza en la bolsa de valores de Hong Kong, porque el de los cafés de África se cotizan en Londres, porque ellos regulan el precio, tocar como ese tema. Sí, me parece excelente, tiene todo que ver con la materia, muchas gracias, un buen aporte. Listo, muchachos, entonces, ¿más preguntas sobre la exposición? O sea que somos 4 personas, cada uno de a 2 minutos, ¿no? Sí, claro, no, eso es como un tiro, ¿sí me entiende? Porque no tenemos más tiempo, ¿sí? La clase es corta y no nos podemos gastar más de la hora porque tenemos otros temas para trabajar en las otras tutorías. ¿No me podemos 2 personas? Sí, claro, no hay ningún problema. Gracias. Entonces, bueno, quedemos en que mañana ustedes me mandan al correo, por favor, los nombres de los grupos. Yo armo aquí los grupos y por ahí mismo yo les devuelvo entonces la empresa, ¿sí? Con la que van a trabajar. Y en la plataforma les cargo los parámetros de la exposición. La exposición tiene el siguiente valor. El documento que ustedes utilicen, el Power o lo que necesiten, o el Prezi, lo que utilicen para la exposición vale el 20% y la exposición como tal vale el 80%. Entonces, por favor, esos documentos se suben a la plataforma, nosotros los miramos, yo los abro desde allá, comparto pantalla desde aquí, le abro la presentación a cada uno, le digo, bien pueda, arranque su exposición, listo. Muchachos, pues yo les hago la recomendación dentro de 8 días, pero hay una recomendación especial, es manejar bien el tiempo, ¿sí? Cuando uno hace una exposición, digamos, uno tiene que más o menos calcular el tiempo que debe llevar la exposición, porque muchas veces hay unas exposiciones tan corticas que uno no les alcanza ni a conocer la voz, ¿sí? Y hay otras que de pronto se extienden mucho y me dañan el cronograma, ¿sí? Entonces, como tratar de manejar el tiempo como de la mejor manera, que saben que es vital. Vale, muchachos. Listo, profe. Entonces, de nuevo, preguntas, dudas, reclamos, aportes, quejas, peticiones. No, profe, muchas gracias. Listo, pues cualquier cosa, ahí tenemos el grupo y nos estamos hablando. Muchachos, muchas gracias por su atención. Ya son las 8:32, qué pena con ustedes, ni descanso ni nada. Nos vemos entonces dentro de 8 días. Cuídense mucho, muchachos, por favor, y Dios los bendiga. ¿Listo? Gracias, profe. Chao, profe. Gracias, profe. A ustedes, muchachos, muchas gracias por su atención y sus aportes.